Gracias, Señor. Que el cielo venga a nuestra adoración. Hoy llena la tierra. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Seremos la generación que cante de tu amor. Dios cambia esta nación. Hoy te cantamos, hoy te cantamos. Aleluya. Cantamos de tu amor. Aleluya. Cantamos de tu amor. Papito Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Papito Dios. Ponemos este tiempo en tus manos. El tema que hoy nos vas a enseñar es un tema maravilloso. Por eso te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para poder ver para poder ver la grandeza la grandeza de tu reino. de tu reino Y que todos los que no creen, y que todo lo que no cree crean en ti crean en ti, para que podamos entrar todos todos a tu reino. en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao. Niños de promesita, ¿ustedes saben qué es un reino? Ajá, pero primero que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea que tú estés allá. ¿Y eso, Tiger? ¿Por qué haces esa pregunta? Porque es muy importante saber qué es un reino y quién reina Reino. ahí. Tiger, ¿y es que vas a hablar de reyes y de reinos? Pues sí, hoy vamos a hablar de un reino que Jesús vino a restaurar. Luego Jesús no vino a establecer una religión. Se podría pensar eso, pero en realidad Jesús no vino a comenzar una religión. Bueno, pues ya tengo mucha curiosidad y me imagino que todos los promesitas también. Es que el hambre que hay en el corazón del ser humano es por el reino. No entiendo. Por favor, explícanos. ¿Cuál es el reino del que nos estás hablando? Porque, ajá, no entiendo, por favor, explícanos cuál es el reino. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Me hace confundir. Qué cosa tan impresionante contigo. Pues estoy aquí concentrado tratando de explicarte y como que no entiendes. Claro que sí, pero antes oremos para que se abran nuestros ojos espirituales para ver un reino más poderoso que el mundo que conocemos. Hola, soy Samuel y creo en el reino de Papito Dios. Marcos 1:14 dice: después de que Juan fuera encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Puede haber muchos reinos aquí en la tierra, pero el reino de Dios jamás será destruido o conquistado, y será el único que permanecerá para siempre. Chao. Wow, esto sí es súper espectacular. Y lo mejor es que es verdad, porque Papito Dios no miente. Está escrito en la Biblia, lo acabamos de leer y dice que el tiempo se ha cumplido. Y que el reino de Dios se ha acercado. Esto quiere decir que muy pronto estaremos con Papito Dios. Pero también dice que nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio, en la palabra de Papito Dios. Pero también dice que nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio. Esas son unas palabras sensacionales. Porque para disfrutar del reino de Dios tenemos que apartarnos del pecado. Es decir, cambiar.
nuestra manera de hablar, de pensar y de actuar. Entonces tenemos que imitar a Jesús y guardar en nuestro corazón todas sus enseñanzas de Che. Entonces, lo que Jesús nos quiere decir es que para entrar en el reino de Dios debemos dejar todo lo feo. Y creer que en el Evangelio, y que es decir, creer en todo lo que Jesús nos enseñó y dejó escrito en la Biblia. Pero para hacer eso debemos tener la capacidad de ver más allá de lo que se ve en el mundo. Yo tengo la capacidad de ver cerquita, de ver lejos, pero esa creencia de ver es en nuestro corazón, es aquí adentro, donde uno tiene que mirar y sensibilizar y entender. Ajá, así es. Yo casi no veo. Hola, soy Jero y formo parte del reino de Papito Dios y por eso les voy a hablar del reino de Dios. Un reino es un estado que está bajo el mando y soberanía absoluta de un rey. El reino de Dios es un reino teocrático, es decir, que la autoridad viene de Papito Dios. El reino de Dios tiene principios y valores a los cuales nos conducen a la cultura del reino de Dios. Cultura es el conjunto de maneras aprendidas de pensar, sentir y conducirse de los miembros de una sociedad. Cuando nacemos de un nuevo, que es crecer en Jesús, es cuando cambiamos de cultura. Al cambiar de cultura, cambiamos nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Es decir, ya no la cultura del mundo, sino la cultura de Dios, del reino de Dios. Jesús nos reveló que la cultura del reino es su reino y su identidad, pero eso dijo: mi reino no es de este mundo. Sí, por eso dijo: mi reino no es de este mundo. Les doy este ejemplo. Si eres colombiano, piensas, hablas y actúas como colombiano. Si eres ciudadano del cielo, vas a pensar y hablar y actuar conforme a la cultura del reino de Dios. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo, como dijo Jero. O sea, creer en Jesús y así podremos disfrutar del reino de Dios. Conozcamos cuáles son las leyes del reino de Dios para aplicarlas en nuestras vidas y así disfrutar ese reino. Chao, chao. Chao. Existen 4 reinos y son el vegetal, el mineral, el animal y el reino de Dios y un principado del mundo que es de Satanás. Y Papito Dios nos escogió a nosotros para establecer un nuevo reino en la tierra. Y es el reino de Papito Dios. No hemos disfrutado de nuestros derechos como herederos porque desconocemos los principios del reino de Dios. Por eso Papito Dios quiere que descubras el reino de Él y las leyes de ese reino de Papito Dios. Te comento que el reino del mundo está sentenciado a morir y no vale invertir en una empresa que está en camino al fracaso. En cambio, el reino de Dios es una empresa próspera, cuyo único rey es nuestro poderoso Papito Dios. Y te preguntarás, ¿cómo invertir en el reino de Dios? Pues es muy fácil, te vamos a dar unas ideas. Viviendo con rectitud, ayudamos a edificar el reino de Dios. Ayudando a los que necesitan, ayudando a edificar el reino de Dios. Sí, a los necesitados. Evangelizando, ayudo a edificar el reino de Dios. Orando, ayuda a edificar el reino de Dios. Leyendo la Biblia, ayudo a edificar el reino de Dios. Enseñando los principios del reino de Dios. Y sirviendo en el reino de Dios.
y capacitándonos para enseñar a los demás que la verdad de Cristo nos hará libres. Hola, soy Sebas y tengo mentalidad de reino de Papito Dios. El primer principio para ver el reino de Dios es cambiar mi mentalidad. Así que lo primero que hay que hacer es desarrollar una mentalidad de reino. Un ejemplo de cambio de mente lo tenemos en el hijo pródigo. Leamos todos en Lucas 15:17 y dice: Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo tuvo un cambio de mente. Aceptó que había fallado, pero que debía arrepentirse y volver a casa. El hijo pródigo reconoció su error y se arrepintió, de manera que un principio del reino es arrepentirse y hacer lo correcto. Otro principio del reino lo tenemos en Génesis 12:4 y dice: Y se fue Abraham, como Dios le dijo a Lot, fue con él. Abraham obedeció la orden de Papito Dios, de manera que otro principio del reino es la obediencia. El hijo pródigo y Abraham tuvieron cambio de mente por la que pudieron aplicar los principios del reino. De manera que renueva tu mente para que puedas ver el reino de Dios. ¡Chao, chao! Escena 4. Anda, uy, yo sí decía, pero ¿por qué me cuesta tanto obedecer? Y es que tengo que renovar mi mente. Renovar tu mente es reconocer la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Y si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Es hacer lo que Dios nos manda y no hacer lo que nosotros queramos. Dejamos que nuestra mente se llene de pensamientos negativos y de miedo. Esos pensamientos de desánimo, de angustia, llegan cuando no oramos a diario. O cuando no leemos la Biblia a diario, pero también cuando no creemos en Papito Dios. La renovación de la mente es diaria, día a día, porque a diario vemos malas noticias. O vemos malas acciones de las personas y nos podemos contagiar de eso. Por eso es importante a diario conectarnos con Papito Dios por medio de la oración. Del cielo, nos conectamos de la tierra al cielo. Claro, porque si el mundo nos enseña la desobediencia, Dios nos enseña la obediencia. 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 Hola, soy Joan y yo doy fruto para mi reino, que es el de Papito Dios. En Génesis 26:1 hay una historia que hubo hambre en la tierra y que Isaac fue a Gerar. Allí se encontraba Abimelech, el rey de los filisteos, un pueblo que no creía en Dios. Entonces Dios le dijo a Isaac: ve al lugar que te digo, y yo estaré contigo y te bendeciré. Isaac sembró en esa región, y ese año su cosecha fue más que abundante. Porque Dios lo había bendecido grandemente. Es importante aclarar que Abimelech sembró la misma tierra con las mismas semillas, pero el fruto no fue el mismo porque Dios prosperó en una forma maravillosa a Isaac. Isaac pertenecía y creía en el reino de Dios. Recuerdan que él tenía un único Dios. El Dios de Isaac es nuestro mismo Dios. Él nos puede prosperar hasta en tiempos de escasez. Esta historia termina diciendo que Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y ya saben por qué a Isaac le sucedió eso, porque comprendió los principios del reino de Dios. ¡Chao! Escena 5. Papito Dios nos da hoy una enseñanza poderosísima. Y si renovamos nuestra mente, podemos creer y ser herederos del reino de Dios. Papito Dios quiere que descubramos el reino de Dios, su reino. Por eso, recordemos eso. Para desarrollar la mentalidad del reino, tenemos que renovar la mente,
cambiando nuestra manera de pensar. Mientras no renovemos nuestra mente, nos mantendremos alejados de la bendición de Papito Dios. Jesús predicó los principios del reino, pero muchos no le creyeron. Cuando nacemos de nuevo, cambiamos de reino y de cultura. Jesús no vino a comenzar una religión. Jesús vino a predicar, a restaurar el reino de Dios que había sido establecido. Jesús nos recuerda que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se acerca. Acepta esta invitación y abre tus ojos espirituales para ver un reino más poderoso que el mundo visible conocido. Así es. Por tanto, abro comillas, comillas del Tiger. Nosotros debemos estar en conocimiento del reino de Dios. Debemos nacer de nuevo. Debemos encontrar a Jesús. Debemos mirar esas maravillas que trae ese reino. Debemos mirar, todo eso es hermoso. Si tú pudieras allí en tu corazón hacer esa aceptación, esto, y todo eso va a cambiar, porque vamos a tener a Jesús en nuestro corazón. Y esas promesas del reino van a estar con nosotros, en nuestra vida, con nuestra gente, con nuestros amigos, con la Selección Colombia. Por eso es importante que tengamos en el corazón todas esas cosas. Chicos, gracias por esta presencia, por estar nuevamente con nosotros en este exitazo, en nuestra temporada de emoción. Te espero la semana entrante. Vamos a tratar otro emocionantísimo tema. Y no se te olvide, esto hay que comentarlo, esto hay que participarlo, hay que hablarlo en todo lado. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 3. Sirvan el reino de Papito Dios. Chao, chao. Ejecutemos el reino de Dios. Hola, Juli, ¿cómo estás? Estás muy linda. ¿Por qué te vistes así con esa corona? Pertenezco al reino de Papito Dios. Sí, ¿y eso qué significa? Porque le creo a Papito Dios. Oh, y yo también voy a creerle a Papito Dios. Chao, chao.